Una nación sin bolsas de plástico, con aceras impecables y calles tan ordenadas que parecen casi irreales. Algunos la llaman el Singapur de África. Sin embargo, la limpieza que asombra al mundo es solo la capa exterior de la historia de Ruanda. Hay una razón por la que los gorilas de montaña se retiran a esas cumbres envueltas en niebla, y hay una razón aún más dolorosa por la que su gente valora cada rama de árbol como si fuera su propio aliento. ¿Cómo puede un país empapado en sangre convertirse en uno de los lugares más limpios de la Tierra? Nuestra primera parada no fue la selva, fue Kigali, la puerta de entrada al espíritu de la nueva Ruanda. Lo primero que nos llamó la atención no fue el calor africano, sino una extraña calma visual. Todo parecía compuesto, todo daba la sensación de haber sido colocado con intención. Mucha gente dice que eso viene de leyes estrictas. Y es cierto que las bolsas de plástico están prohibidas. Si cruzas la frontera con una, pueden confiscártela. Pero esa norma por sí sola no explica el ambiente de la ciudad. Kigali se alza sobre colinas, pero funciona como un organismo disciplinado. No hay bocinas sin parar, ni desorden frenético, ni la confusión que la gente suele esperar de una ciudad en rápido crecimiento. Las calles no están limpias simplemente porque alguien tema una multa. Están limpias porque la gente trata el espacio público como una extensión de la dignidad personal. Kigali también está considerada una de las ciudades más seguras del mundo. Esa sensación no viene de las armas, nace de la confianza social y de la fortaleza de la comunidad. No se puede admirar de verdad una flor sin saber qué clase de terreno árido tuvo que atravesar para florecer. Y no se puede entender por qué los ruandeses se preocupan tanto por el orden, la unidad y la cortesía sin mirar lo que han sobrevivido. Por eso fuimos al memorial del genocidio de Kigali. Más de 250.000 personas están enterradas allí, víctimas de 100 días terribles en 1994. En el momento en que entras, el aire cambia. Fotografías antiguas te miran fijamente. Ropa desgastada permanece como evidencia silenciosa. Y luego está la sala de los niños, quizás el lugar más duro de todos. Pequeños paneles enumeran nombres, comidas favoritas, aficiones y la forma en que murió cada niño. Es suficiente para romper incluso el corazón más frío. Ruanda se construyó en torno a un juramento sencillo: nunca más. El país no decidió borrar la memoria, eligió enfrentarla, cargarla y sanar a través de ella, juntos. Por eso la limpieza de las calles es algo más que una elección estética. Parece un símbolo, como si cada calle barrida y cada rincón ordenado formara parte de un esfuerzo mayor por erradicar el odio de la vida pública. Cuando te detienes ante la llama eterna, una verdad se vuelve dolorosamente clara. La mayor fortaleza que posee el ser humano no es el poder de destruir, es el poder de perdonar y volver a empezar. El último sábado de cada mes sucede algo inusual. A las 8 de la mañana, los comercios cierran sus puertas. Los autobuses dejan de circular. Las calles quedan vacías. Para un extranjero puede parecer un confinamiento, pero esto es el Umuganda, una de las razones más profundas por las que Ruanda se ha ganado su reputación de limpieza. En otros lugares, la limpieza suele dejarse en manos de los empleados municipales. En Ruanda es responsabilidad de todos. De 8 a 11 de la mañana, vecinos corrientes, funcionarios, ministros e incluso el presidente participan. No se limitan a recoger basura. Reparan carreteras dañadas por la lluvia, cavan zanjas, plantan árboles y ayudan a construir escuelas. El objetivo no es solo eliminar residuos, es reforzar el vínculo entre las personas y la tierra que comparten. Cuando termina el trabajo físico, comienza otra parte. La gente se reúne a la sombra y celebra una asamblea. Hablan de seguridad, cuidado del medio ambiente y qué familia del barrio podría necesitar apoyo. En ese sentido, el Umuganda es algo más que un deber cívico. Es una especie de terapia colectiva. Cuando estás cavando al lado de tu vecino, no estás pensando en las viejas divisiones. Estás trabajando hacia el mismo objetivo. En ese acto tan simple, personas que una vez estuvieron separadas por el conflicto se convierten en compañeros. La limpieza que se ve por toda Ruanda no la crearon máquinas sofisticadas. Surgió de la disciplina, la solidaridad y un profundo cariño por el propio país. Ese espíritu se siente incluso en los lugares más concurridos de la capital. En el mercado de Kimironko, el mercado más grande y animado de Kigali, el color te golpea en cuanto entras. Sin embargo, a pesar del constante movimiento de personas, el lugar sigue pareciendo organizado. No hay basura esparcida por el suelo. Los puestos están claramente agrupados según lo que venden,
desde productos frescos hasta artículos del hogar y artesanías. Las mujeres que encuentras allí tienen sonrisas suaves y miradas firmes. No son simples vendedoras, forman parte de la historia viva de la ciudad. Una de las partes más fascinantes del mercado es la sección del kitenge. Aquí la tela no es solo tela, es un lenguaje. Los estampados y los colores pueden hablar de fe, estatus social o matrimonio. El momento más encantador llega cuando eliges una tela que te gusta. Un sastre te toma las medidas en el acto. Antes de que hayas terminado de recorrer el mercado y mirar los recuerdos, ese vistoso traje nuevo puede estar ya listo. El orden de Ruanda no es frío ni aséptico. Todavía deja espacio para la belleza, la personalidad y la tradición. Pero si crees que la limpieza en Ruanda se reduce a calles sin basura, solo has visto la mitad del cuadro. La forma más profunda de limpieza es lo que hace la gente con lo que ha quedado roto. En el Centro de Arte INEMA, esa verdad se hace visible. Fundado por dos hermanos autodidactas, el lugar es mucho más que una galería. Es una prueba de que las cosas desechadas pueden renacer. Neumáticos viejos, chatarra y otros objetos que podrían haber acabado en un vertedero se transforman en atrevidas esculturas y obras de arte. Ese instinto creativo dice algo importante sobre la propia Ruanda. El país no tira lo que ha sido dañado, busca la manera de darle otra vida. Dentro de INEMA, el ambiente no es pesado, es vibrante. Colores vivos y trazos seguros cuentan historias de esperanza, mujeres, naturaleza y recuperación. El centro también apoya a huérfanos y jóvenes procedentes de entornos difíciles. Aquí aprenden a pintar, a bailar y a utilizar la creatividad como camino hacia la independencia. Al anochecer, el lugar cobra vida de otra manera. La música contemporánea se mezcla con la percusión tradicional, y la galería se convierte en un punto de encuentro cultural. Es entonces cuando te das cuenta de que Ruanda no es solo orden. Es joven, expresiva y llena de pulso. Otro lugar donde la renovación adquiere forma humana es el Centro de Mujeres de Nyamirambo, en el barrio más antiguo y multicultural de Kigali. Comenzó con 18 mujeres locales y un propósito claro: luchar contra la pobreza y la desigualdad. Lo que ocurre allí se parece a otro tipo de limpieza, no de calles esta vez, sino de barreras sociales. Las mujeres trabajan contra el analfabetismo, cuestionan la creencia de que las mujeres no pueden valerse económicamente por sí mismas. Si te unes a uno de sus recorridos a pie, no te llevarán por monumentos turísticos relucientes. En su lugar puede que acabes en una cocina local aprendiendo cómo se prepara la comida tradicional, o en un taller de costura donde coloridos vestidos toman forma a mano. Cada euro gastado allí revierte en la educación de niños con pocos recursos y en los salarios de los sastres locales. Eso es el turismo sostenible en su forma más honesta. Las personas no son decorado del entorno, están en el centro mismo de la experiencia, y desde allí el viaje se desplaza hacia una parte de Ruanda donde la limpieza ya no la define lo que los seres humanos gestionan, sino el poder intacto de la naturaleza misma. ¿Escuchas ese rumor sordo en la niebla? Ese es el verdadero soberano de este paisaje. Habíamos llegado al Parque Nacional de los Volcanes, en el noroeste del país. Este lugar es más que una zona protegida. Se siente como una presencia viva, un santuario tan cuidadosamente custodiado que adentrarte en él hace que parezca que la naturaleza te ha concedido permiso temporal. Aquí nada es casual. No puedes simplemente adentrarte en el bosque. Hay normas estrictas, procedimientos de higiene e instrucciones que debes seguir. El objetivo es simple: no dejar rastro. Este es uno de los últimos refugios del gorila de montaña. A finales de los años 80, muchos creían que ese extraordinario animal se encaminaba hacia la extinción. Ruanda respondió a esa amenaza con un esfuerzo tan decidido que antiguos cazadores furtivos se convirtieron en defensores del bosque. Se eliminaron las trampas. Pero más que eso, las viejas formas de pensar fueron sustituidas por una nueva fuente de orgullo. En el antiguo bosque, bajo volcanes que llevan miles de años dormidos, empiezas a respirar al ritmo de la naturaleza que te rodea, y entonces llega el momento que lo cambia todo. Tras horas de ascenso, entre barro y sudor, te encuentras a menos de 7 metros de un gorila de montaña. No hay jaulas, no hay barreras, no hay teatralidad, solo el animal, el bosque y tu propio silencio atónito. Compartimos el 98% de nuestro ADN con ellos, y cuando cruzas su mirada, ese dato deja de parecer abstracto. En el crujido del bambú y en la respiración profunda de ese cuerpo gigantesco,
intuyes lo pequeño que es en realidad el ser humano. Cuando la gente comprende que un gorila vivo puede darles un futuro mejor que uno muerto, se convierten en los guardianes más firmes del bosque. Sales con las botas sucias, pero con el alma extrañamente limpia. Tras el barro y la niebla del bosque, otra sorpresa surge del paisaje como algo imaginado desde el futuro. El campus Ellen DeGeneres del fondo Dian Fossey para los gorilas parece casi irreal en este entorno, pero no lucha contra el ambiente. Fue creado para honrarlo. Construido por Mass Design Group, el campus sigue un principio sencillo: impacto mínimo, valor máximo. Se utilizó piedra volcánica local. Miles de trabajadores locales estuvieron implicados. Más de 250.000 plantas autóctonas fueron plantadas para ayudar a restaurar tierras que habían quedado agotadas. Pero el verdadero corazón del lugar es la mujer cuyo trabajo hizo posible todo esto. Dian Fossey pasó 18 años de su vida entre gorilas, defendiéndolos con un nivel de compromiso que pocas personas podrían soportar. Dentro del campus, sus cuadernos y registros dan vida a ese legado. Los visitantes pueden seguir la historia de las familias de gorilas desde los años 60 hasta hoy. La ciencia no está vedada al público general. Puedes sentarte con una taza de café ruandés mientras los investigadores trabajan cerca estudiando la genética que ayuda a proteger a la especie. El campus representa el presente, pero el pasado aguarda cerca, con una forma mucho más oscura. Dian Fossey no llegó a estas montañas como turista. Vino a luchar por el bosque. Luchó contra los cazadores furtivos. Luchó contra la crueldad. Luchó por preservar un mundo que muchos otros estaban dispuestos a dejar desaparecer. Su tumba está en el cementerio de gorilas, junto a Digit y los animales a los que trató casi como hijos propios. Cuando miras lo que queda de su antigua estación de investigación, comprendes que la supervivencia de los gorilas no fue ningún accidente afortunado. Se pagó con sacrificio. Su muerte, en la Nochebuena de 1985, sigue sin resolverse. Pero una cosa está fuera de toda duda. Sin ella, mucha gente nunca habría tenido la oportunidad de ver a estos animales. A continuación llega otro reto. A 3.711 metros sobre el nivel del mar, el monte Bisoque empieza a poner a prueba tanto los pulmones como la determinación. Es uno de los volcanes más hermosos y exigentes de la cordillera de los Virunga. El ascenso atraviesa nubes, bosque antiguo y un ecosistema tan inalterado que parece casi prehistórico. En la cima espera la recompensa, un lago de cráter que reposa en el borde de un volcán dormido. El agua está tan quieta que parece contener el cielo en su interior. Desde aquí, Ruanda se funde con la niebla del Congo en una sola panorámica. El lago puede parecer tentador, pero no está permitido bañarse en él. Esa restricción no es solo una cuestión de seguridad. También tiene que ver con preservar la pureza de un lugar así. Pero la historia volcánica de Ruanda no termina en la cumbre. Para entender la fuerza que dio forma a esta tierra, también hay que ir bajo tierra. Las cuevas de Musanze se extienden durante unos 2 kilómetros. Tubos de lava formados hace aproximadamente 65 millones de años por ríos de roca fundida procedente de los volcanes cercanos. Caminar por ellas es como adentrarse en las venas de la tierra. La temperatura baja, la humedad llena el aire, el olor a piedra antigua te envuelve. Para la gente de aquí, estas cuevas son más que una curiosidad geológica. En los períodos más oscuros de la historia, se convirtieron en refugio. Escondieron a personas del peligro. Su oscuridad protegió la vida. Y no lejos de allí, tuvo lugar otra clase de transformación. En lo que a menudo se llama el pueblo de los guardianes de los gorilas, Ruanda llevó a cabo uno de los giros más poderosos de su historia de conservación. En lugar de limitarse a castigar a los cazadores furtivos más pobres, las autoridades y las organizaciones colaboradoras ofrecieron un camino diferente. Protege el bosque, y el bosque te sostendrá. De esa idea nació una nueva identidad para la aldea. Los visitantes pueden participar en actuaciones y tradiciones que evocan una Ruanda más antigua, desde vestimentas reales hasta prácticas de curación con plantas medicinales. Pero la parte más inolvidable es la danza. Los intérpretes saltan con la gracia de las grullas, transmitiendo una energía que se siente a la vez orgullosa y liberada. Bajo esa belleza hay una verdad llamativa. Algunas de las mismas manos que hoy golpean los tambores en celebración pusieron en otro tiempo trampas y cazaron gorilas. Ahora, cuando compras una comida o un recuerdo allí, estás ayudando a mantener el hogar de un antiguo cazador.
La oscuridad de las cacerías nocturnas ha sido cambiada por la luz de la pertenencia y la protección. Luego el viaje se suaviza. A los pies de los montes, Virunga, se encuentran los lagos gemelos, formados hace mucho tiempo cuando la lava del Sabillinho bloqueó los ríos y creó dos brillantes masas de agua. Descansan en el paisaje como un par de joyas. No hay grandes complejos turísticos ruidosos. No hay embarcaderos deteriorados. Los pescadores siguen surcando la superficie en piraguas talladas en troncos de árbol y cuidan el agua como si sus propias vidas dependieran de ello. El momento más mágico llega cuando la niebla matinal comienza a levantarse y pequeñas islas verdes parecen flotar en medio del lago. Sentado en lo alto de la orilla, entiendes por qué Ruanda se conoce como el país de las 1000 colinas. Estos lagos no te abruman, te calman, toman el ruido de la vida moderna y se lo llevan consigo. Sin embargo, el corazón de África no está completo sin entrar en uno de sus bosques más antiguos. En el suroeste se encuentra el Nyungwe, una selva lluviosa tan antigua que permaneció verde incluso durante la Edad de Hielo, cuando gran parte del continente era mucho más seco. Este lugar es como un laboratorio construido por el tiempo mismo. Ha funcionado sin interrupción durante millones de años. El aire aquí parece imposiblemente puro. El bosque alberga 13 especies de primates y más de 300 aves raras. Cada árbol está tratado como un tesoro nacional. Lo que cae como lluvia sobre el dosel no se queda en la zona. Parte de esa agua se desplaza hacia el este y acaba alimentando el Nilo. El resto fluye hacia el oeste, en dirección a la cuenca del Congo. Proteger el Nyungwe significa proteger sistemas hídricos que importan mucho más allá de las fronteras de Ruanda. Una de las formas más memorables de experimentar el bosque es desde el puente colgante sobre el dosel, el más alto y el único puente de suspensión de este tipo en África Oriental. Construirlo dentro de un parque estrictamente protegido requirió una ingeniería cuidadosa. No entraron grandes máquinas que arrasaran el bosque. Los materiales se transportaron a mano, y el trabajo se planificó con tanta precisión que incluso las ramas más antiguas fueron respetadas. Cuando te pones en pie sobre el puente, suspendido a una altura comparable a la de un edificio de 20 plantas, la sensación es difícil de describir. El miedo y la paz parecen encontrarse en el mismo lugar. El ruido de la vida cotidiana desaparece. El viento recorre el valle. La humedad del bosque roza tu piel. Desde allí arriba, ya no miras el bosque como un visitante desde el suelo. Empiezas a verlo como lo ven los pájaros y los monos, en capas, desde la descomposición sombreada de abajo hasta las copas bañadas por el sol de arriba. El puente te pide algo, te pide silencio, te pide que dejes de representar tu propia importancia y escuches la respiración del mundo que te rodea. Ese silencio no dura para siempre. Pronto comienza la persecución. En el Nyungwe, los chimpancés no esperan educadamente a que la gente los fotografíe. Se mueven rápido, gritan, discuten, juegan y vuelven a desaparecer. Rastrearlos puede significar subir colinas resbaladizas durante horas solo para escuchar sus llamadas resonar entre los árboles. Esa dificultad es precisamente lo que mantiene la experiencia honesta. No hay cebo, no hay escena montada, no hay promesa de que la naturaleza vaya a obedecer tu agenda. Todo ocurre según los términos de los animales. Los guardabosques leen el bosque de maneras que parecen casi imposibles. Una rama rota, un leve rastro en el suelo, una llamada lejana, y saben hacia dónde ir. Al seguirles, te das cuenta de que tu presencia, y la de ellos, ayuda a proteger a los chimpancés de la caza furtiva tanto como ayuda a los visitantes a encontrarlos. Justo a las afueras de la selva, el paisaje vuelve a cambiar. De repente parece una enorme manta verde extendida sobre las colinas. Esto es Gisobu, una de las famosas regiones teeras de Ruanda. El té aquí no es simplemente un cultivo. Se ha convertido en un símbolo de claridad y pureza. Las plantaciones se sitúan a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es frío y lo suficientemente enrarecido como para que las plagas tengan dificultades para prosperar. Por eso, el té es casi ecológico. Vistas desde arriba, las parcelas se despliegan en ondas verdes hasta el borde del bosque. A un lado está la ordenada geometría del trabajo humano. Al otro, el rico desorden de la naturaleza salvaje. Gisobu hace más que generar ingresos. Actúa como un borde protector alrededor del Nyungwe. Las personas que trabajan allí suelen ser las primeras en darse cuenta si alguien intenta adentrarse en el bosque antiguo. Así que cuando bebes ese té,
No solo estás saboreando las tierras altas, sino también un sistema en el que comunidad y conservación se sostienen mutuamente. Otro capítulo de recuperación se desarrolla en Giswati Mukura. Hace no mucho tiempo, este bosque estaba a punto de desaparecer. Tras el genocidio, la presión por la tierra y la tala ilegal lo esquilmaron hasta dejarlo convertido en un paisaje desgastado y árido. Parecía el final de la historia. Ruanda se negó a aceptar ese desenlace. El gobierno puso en marcha un importante esfuerzo de restauración. Miles de familias fueron reubicadas. Millones de árboles autóctonos fueron plantados. Los bosques de Giswati y Mukura se unieron para formar un corredor biológico. En 2020, la UNESCO reconoció el resultado como Reserva de la Biosfera. Hoy, este lugar parece una promesa que se está cumpliendo. Los chimpancés y los monos dorados están empezando a regresar. Cada paso por el sendero se siente menos como un paseo entre ruinas y más como ser testigo de un futuro que vuelve a escribirse en la tierra. Luego llega una de las masas de agua más sorprendentes de Ruanda. El lago Kivu es tan vasto que muchos locales hablan de él como si fuera un mar. En gran parte de África, un lago grande puede significar cocodrilos o hipopótamos, y con ellos un peligro constante. Pero el Kivu es diferente. Aquí la gente puede nadar, bucear y hacer kayak sin vivir bajo ese mismo miedo. Es uno de los pocos grandes lagos africanos sin esos depredadores peligrosos. Sin embargo, la superficie tranquila oculta otra realidad. Bajo el agua yacen enormes depósitos de metano y dióxido de carbono acumulados durante miles de años. En otro país, eso quizás habría seguido siendo solo una amenaza. En Ruanda se convirtió en una oportunidad. Las plantas de extracción de metano instaladas en el lago contribuyen ahora a generar electricidad. El veneno se convirtió en energía. El riesgo se convirtió en utilidad. Pero el Kivu no es solo una historia de ingeniería, también es profundamente humano. Madruga lo suficiente y podrás escuchar a los pescadores cantando mientras regresan remando hacia la orilla. Sus voces se deslizan sobre el agua con el aire de la mañana, y por un momento el lago entero parece una canción. Cerca de la frontera con la República Democrática del Congo se encuentra Gisenyi, una localidad que demuestra que el orden puede sobrevivir incluso en lugares donde uno podría esperar caos. Se asienta junto a Goma, lo suficientemente cerca como para que el contraste sea imposible de ignorar. Puedes pasar la mañana contemplando la energía del comercio transfronterizo y la tarde relajándote en los manantiales termales cercanos. Esas aguas cargadas de minerales están consideradas un lugar de curación, y cuando el día termina con un plato de crujiente sambaza, un pequeño pescado frito de la zona, a la plancha, la felicidad empieza a parecer muy sencilla. A veces la paz no es grandiosa, a veces es simplemente limpieza, ritmo y ausencia de ruido innecesario. Desde allí, el camino se adentra en una de las grandes aventuras lentas de Ruanda. El sendero Congo-Nilo sigue el lago Kivu durante aproximadamente 227 kilómetros. Puede llevar unos 10 días a pie o 5 en bicicleta. No es simplemente una ruta, es una prueba de resistencia y una recompensa para quienes quieren sentir un paisaje con todo su cuerpo. A lo largo de esa espina dorsal de Ruanda, te detienes ante una divisoria extraordinaria. Una gota de lluvia que caiga en una dirección viajará hacia el oeste en dirección al río Congo y en última instancia al Atlántico. Una gota que caiga al otro lado se moverá hacia el norte en dirección al Nilo y con el tiempo al Mediterráneo. Aquí no hay motores rugientes ni humo en el aire, solo se escuchan los neumáticos sobre el camino de grava, el viento entre las hojas del plátano y el aroma de las flores del café flotando por las colinas. Las aldeas del camino no solo cultivan la tierra, también protegen las aguas que alimentan dos de los grandes sistemas fluviales del mundo. Y entonces el viaje llega a un lugar que se creía perdido. El Akagera, el parque de sabana en el este, estuvo a punto de derrumbarse después de 1994. Los refugiados que regresaron trajeron un enorme número de cabezas de ganado. La fauna fue cazada intensamente. Los leones desaparecieron. Muchos creyeron que el ecosistema estaba acabado. De nuevo, Ruanda se negó a rendirse. El ganado fue retirado. Se construyó la valla eléctrica más larga del continente. African Parks se unió al esfuerzo de restauración. Los leones regresaron desde Sudáfrica en 2015. Los rinocerontes negros lo hicieron en 2017. Hoy, el Akagera es el único lugar de Ruanda donde se puede ver el Big Five, los 5 grandes.
Pero incluso aquí, el mensaje no es solo el del safari. El Akagera trata del equilibrio restaurado. Praderas, humedales y brillantes lagos se combinan de una manera que parece menos un zoológico y más un perdón hecho visible. La naturaleza fue apartada y luego, poco a poco, invitada a regresar. Al final de este viaje, una verdad se vuelve imposible de ignorar. Ruanda no es limpia porque sea rica. Es limpia porque ha conocido el sufrimiento tan profundamente que la paz se volvió sagrada. No es verde porque la fortuna le haya sonreído. Es verde porque su gente ha decidido, una y otra vez, defender la vida que le rodea. Así que no vengas aquí solo a admirar carreteras impecables o calles relucientes. Ven a entender cómo un país puede amar la naturaleza después de la pérdida, cómo la gente puede elegir el perdón después del horror, y cómo se puede construir un futuro desde las ruinas sin negar que las ruinas existieron. Si la resiliencia te conmueve, si el renacimiento te habla, y si crees que la belleza significa más cuando surge del dolor, entonces Ruanda no es solo un lugar que visitar, es un lugar que recordar.